Hola, en este vídeo aprenderemos a crear una función simple para el movimiento de una cinta transportadora. Lo primero que hacemos es abrir el TIA Portal. En este caso tenemos la versión V16. Cuando abre el TIA Portal, lo primero que nos aparece es la pantalla con un asistente para crear proyectos o abrir proyectos existentes. En este caso, lo que vamos a hacer es realizarlo desde cero en vez de utilizar el asistente, y lo que hacemos es ir a vista de proyecto. Si lo que queremos es que cada vez que abramos el TIA Portal nos venga a esta vista de proyectos sin pasar por el asistente, lo tendremos en Opciones, Configuración. Dentro de Configuración iremos a Vista Inicial y le diremos que queremos Vista de Proyecto. Con esto quedará ya grabado. Bien, lo primero que hacemos es añadir un dispositivo. Cerramos esta vista. Lo primero que hacemos es crear un proyecto. Vamos a Proyecto, Nuevo, y le damos un nombre. En este caso lo llamaremos A01 FC, porque vamos a crear una función que será la actividad 01. Decimos dónde queremos grabar el proyecto. Normalmente la ruta por defecto es en Automation. Podemos crear una carpeta que llamaremos cinta, donde iremos guardando los diferentes proyectos. Seleccionamos cinta, seleccionamos carpeta y creamos. Lo siguiente que haremos será agregar un dispositivo. El dispositivo lo podemos agregar de dos formas. Si sabemos cuál es el dispositivo, en nuestro caso una CPU de un 1200, un 1215 DC-DC-DC, abrimos el desplegable y tenemos dos opciones. La primera son para versiones inferiores o, bueno, en este caso solo tenemos la 3, o podremos seleccionar de la versión 4. Si sabemos la versión, seleccionamos y aceptamos. Si nuestro PLC tuviese tarjetas a mayores, tendríamos que ir metiendo una a una. En esos casos lo mejor es, en vez de tener que seleccionar todas las tarjetas y el PLC, es que insertemos un PLC en blanco. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a borrar este que hemos seleccionado, botón de la derecha, borrar, decimos que sí, y para detectar un dispositivo al que estamos enchufado, lo que hacemos es agregar dispositivo, Simatic SS200, CPU, y cogemos CPU sin especificar. Aunque no sepamos el firmware, podemos coger, si sabemos que es del firmware 4 y no sabemos cuál es en realidad, podemos coger cualquiera de ellos, porque cuando lea las características del producto o del dispositivo al que estamos enchufados, ya le asignará el firmware propio que tenga. Le damos a aceptar. Y ahora podríamos utilizar el catálogo, o lo que es más fácil, si estamos conectados al PLC, pues determinar qué tipo de PLC es. Nos saldrá una detección de hardware. Seleccionamos la interfaz de Profinet con nuestra tarjeta si tuviéramos varias tarjetas. Seleccionaríamos con cuál estamos conectadas al autómata. Iniciamos la búsqueda. Nos aparece que ha detectado ese PLC, que es el 1215 DC-DC-DC, cuya dirección IP es 192.168.144, y le damos a detección.
Como vemos, nos ha detectado el autómata y ya podemos empezar a trabajar con él. Lo primero que haremos será cambiarle el nombre. Siempre aparecen PLC1, PLC2 a medida que vamos insertándolos. Lo mejor es tener un nombre. Pulsamos sobre PLC1, tecla F2 y le llamaremos cinta transportadora. Vemos que sigue manteniendo el tipo de CPU que es. Y si quisiéramos ver los parámetros de esta CPU, le damos doble clic en una zona del PLC. Si clicamos sobre las zonas de los conectores Profinet, nos iremos directamente a las características que tiene el Profinet. Levantamos aquí la patilla. Si la tenemos oculta, podemos subir o bajar desde este botón y aquí hacerlo más grande, más pequeño. Igual que podemos hacer un zoom para situarnos y tener a la vista tanto el PLC como sus propiedades. Vemos que nos fuimos directamente a Ethernet, no estamos conectadas a ninguna subred y la dirección IP del equipo es la que habíamos comentado. También podremos ver todas las características del PLC haciendo doble clic sobre él y tenemos las características generales en las que aquí podemos comprobar cuál es el firmware que tiene esa CPU. En el mismo sitio tendremos otra vez la interfaz de Profinet, donde nos aparecerán las direcciones y ya iremos viendo poco a poco cómo gestionar las entradas digitales, las analógicas, igual que las salidas digitales y analógicas. También veremos los contadores rápidos, los generadores de impulso en vídeos posteriores. Veamos el planteamiento del problema y qué es lo que queremos programar. Tenemos un esquema de una cinta transportadora que dispone de un deslizador por la que bajan piezas, la propia cinta transportadora que es movida por un motor, existe un cilindro para cuando pasen piezas que sean metálicas puede expulsarlas al contenedor de metálicas, un contenedor de plástico donde irán a parar el resto de piezas que no sean metálicas y varios sensores en los que tenemos el primero para detectar si hay pieza en el deslizador, el B5 si es un detector inductivo para detectar si la pieza es metálica, el B6 para saber cuándo la pieza llega a la posición del cilindro para poder expulsarla y un detector B7 que nos servirá para saber cuándo la pieza llega al final y si quisiéramos poder parar la cinta. Nuestro pupitre de mando consta de un selector de manual automático, un botón de arranque, uno de parada, uno de marcha adelante y marcha atrás en manual, su seta de emergencia y los pilotos de emergencia, de la planta está conectada, tiene tensión, para saber si estamos en modo manual o modo automático o si hemos iniciado un modo automático. Nuestras variables, que es lo primero que tenemos que saber antes de empezar a programar, que son las entradas y las salidas. Tenemos aquí abajo las salidas, pues tendremos que empezar creando nuestra tabla de variables para asignarle a esas direcciones físicas y escribir qué es cada cosa. ¿Dónde lo hacemos? Dentro del TIA Portal nos vamos a variables del PLC y lo que hacemos es escribirlas en una tabla de variables estándar que la tenemos vacía o bien agregar una nueva tabla de variables que llamaremos planta clasificadora. Podemos minimizar lo que son esta ventana de propiedades y aquí es donde empezaríamos a escribir nuestra tabla de variables. Como veíamos en un principio, tenemos ASU1, que es de tipo booleano, una entrada digital que la tenemos en la I02 y es la seta de emergencia. Venimos a 1, tipo de datos. Podemos seleccionar aquí los tipos de datos que queremos insertar, la dirección. Podemos escribirla directamente o abrir el desplegable y escribir aquí, pues la 02. Me parece más cómodo escribir directamente y 0.2. Y así
iríamos insertando cada una de las variables. Una de las opciones que tiene el TIA Portal es como si trabajásemos con Excel y por tanto podemos seleccionar desde la esquina de las celdas y arrastrar. Nos irá haciendo el correlativo de cada entrada desde la I02, I07, 10, 11 y también nos hace los correlativos de los nombres. Si queremos eliminar, seleccionamos la fila, pulsamos la tecla suprimir y ya lo tenemos eliminado. Otra de las formas sería importar. Lo hacemos desde este botón de importar variables. Nos pide la ruta donde tenemos esas variables. Tenemos las variables en esta carpeta, las guarda en un formato Excel que podremos abrir la tabla y modificar si quisiéramos. Abrimos, aceptamos, ha importado la tabla y como tenía el mismo nombre la tabla de variables que la que hemos escrito nosotros, nos aparecerán todas las variables de esa tabla. Esto es una forma rápida de guardar. También las variables si las queremos utilizar en otro proyecto, pues lo que tenemos que hacer sería exportar. El siguiente paso sería crear una función. Para crear funciones, vamos a bloques de programa, agregar nuevo bloque y seleccionamos un bloque de función. Como vemos, todos los programas siempre tienen un bloque de organización que es el main, el principal, es el que funciona de forma cíclica y siempre estará presente en todos los programas. En este caso lo que queremos es una función, le damos un nombre, en este caso motor manual, seleccionamos el lenguaje en el que queramos realizar el proyecto, en este caso utilizaremos COP, hay gente que le gusta más el FUB o ya para programación avanzada utilizar el SCL. Dejamos COP, aceptamos. Lo primero que tenemos que realizar cuando queremos hacer una función que sea apta para librería, que es lo que nos recomienda Siemens, para poder ser reutilizada en diferentes proyectos, es crear una interface de variables que puedan ser reutilizadas o llamadas desde el main y reutilizadas más tarde en otros proyectos. Por tanto, tenemos aquí el interface de bloque. Lo que queremos es que cuando estamos en un modo manual y le demos al pulsador de marcha adelante vaya hacia adelante, al de atrás vaya hacia atrás, que para que podamos ir hacia adelante o hacia atrás se cumplan unas condiciones iniciales, que tengamos señal de la SET y que tengamos señal de la SET emergencia. Así que todo eso serán entradas. Aquí dentro de la interface en las entradas pues pondremos ¿qué nos hace falta? Pues modo manual activo, que será del tipo booleano, porque en realidad va a ser nuestro selector el que nos diga si estamos en modo manual o no. Podremos insertar unos comentarios. La siguiente variable sería pulsador de marcha adelante. El siguiente pulsador de marcha atrás. El siguiente, condiciones iniciales que estén OK. Y si tenemos señal de la seta de emergencia. En nuestro caso, la salida será la activación del motor y el sentido de giro. Así que pondremos pues motor cinta on y sentido. Podemos agregar comentarios. Voy a hacer copia y pega para no alargar mucho el vídeo. Bien, hemos hecho unos pequeños comentarios de qué es cada cosa. Modo manual activo es el selector. Estos son el pulsador para conectar el motor, etc.
Así que ya podemos empezar a programar. Algo muy importante siempre es en los títulos o en los segmentos meter comentarios para saber qué es lo que queremos hacer. En este caso, para realizar el control del motor en modo manual, también llamado jog, pues deberá estar activo el modo manual, tener una seta de emergencia y cumplir unas condiciones iniciales. Así que en el segmento 1, que pues llamaremos control del motor de la cinta en modo job, pues realizaremos igual, pondremos un comentario sobre lo que queremos programar en este segmento. Los comentarios son de mucha ayuda a la hora de revisar otra vez el proyecto. Así que el modo jog significa que debemos mantener pulsado el pulsador de marcha para que funcione el motor de la cinta. En el momento en el que soltemos el pulsador de marcha, el motor parará. Con el pulsador de marcha adelante o el pulsador de marcha atrás, lo que tendremos que activar es el motor, y con el pulsador de marcha atrás activaremos también el bit para invertir el giro, el sentido de giro. Así que ahora, para programar, ya tenemos la interface resuelta, podemos minimizarla para tener más vista, y lo que hacemos es insertar lo que nos hace falta, pues un contacto para saber si tenemos el modo manual activo. Ves que con solo darle a la M, ya me aparecen todas, pues será modo manual activo. La almohadilla significa que es una variable que es de la interface del bloque. Si quisiéramos una variable que fuese del PLC y quisiéramos insertar la i0.3, también podríamos hacerlo. Pero de lo que se trata en este caso es que no hagamos referencia a las variables del PLC, sino que hagamos referencia a la interface y después desde el OV1 hacer las llamadas. Para eliminarla me pongo encima de la variable y suprimo. Lo que queremos ahora es saber que tenemos una señal de la seta de emergencia. Le doy a la S, seta de emergencia, Enter. También nos hace falta saber si se cumplen las condiciones iniciales. Veremos cuando insertemos en el OV1 cuáles son esas condiciones iniciales. Cuando pulsemos el pulsador de marcha adelante o para hacer una O, nos situamos delante del contacto y desde los favoritos tenemos aquí abrir rama. Pulsamos, abrimos rama, pulsamos, insertamos otro contacto. Pulsador marcha atrás. Pues tanto con el pulsador de marcha adelante o marcha atrás, desde la flecha arrastramos hasta la rama de arriba, aquí ya podremos insertar una salida. Y la salida es el motor de la cinta ON. Darle señal a la cinta. Además, si tenemos con las condiciones de manual, seta, emergencia, condiciones iniciales, volvemos a meterle el pulsador de marcha atrás, podríamos ponerle que lo que queremos es activar, además de la cinta, el sentido de giro. Mandaremos ese bit. Pues con esto ya tendremos programada nuestra función, que es apta para una librería, porque no depende de ninguna variable del PLC. De vez en cuando también tenemos que recordar guardar el proyecto. Para realizar una llamada a esta función desde el programa principal o el ciclo principal, el main, lo que tendremos que hacer será simplemente coger esa función y arrastrarla al main. Vemos que nos aparece la función y nos va a preguntar lo que hemos puesto dentro de los inputs: el modo manual, pulsador de marcha, marcha atrás, condiciones iniciales y la seta. Y después cuáles eran nuestras salidas del motor ON y del sentido. Al igual que hicimos con la función, pues insertaremos los comentarios pertinentes. En este caso, pues dado que el interruptor, que es un selector, el S sub 0 en modo manual envíe un 0 lógico, tendremos que insertar en el segmento un contacto negado para que envíe la señal a la función. Es decir, aquí
podríamos escribir el S0, que es el selector de modo manual, y como sabemos que en modo manual es un 0, si yo estoy en modo manual para que envíe una señal aquí al modo manual, tendré que meter un contacto normalmente cerrado, negarlo. Así que tenemos aquí este negado. Marcha adelante, pues será el S3. Si no sabemos cuáles son, podemos pulsar y tendremos todas las variables. Buscaremos dentro de las S, que son los pulsadores, podemos hacer las columnas más pequeñas, ver cuáles son sus descripciones, pulsador hacia adelante, el S3. Y como lo que queremos es que no se dé la situación de pulsar adelante y atrás al mismo tiempo, lo que hacemos es agregar un contacto en vez de solo la variable para el S3 y aquí meter un contacto normalmente cerrado para S4. Le doy guión S4, que es atrás. Es decir, solo va a funcionar la marcha adelante cuando no tengamos señal de la marcha atrás. Y lo mismo hacemos para el de marcha atrás. Selecciono este, mayúsculas el otro, control C, me pongo aquí en el segmento, control V, y lo que hago es el inverso. Pues este negado y este sin negar. S4 es el pulsador de marcha atrás. Las condiciones iniciales serán que recibimos tensión y que el cilindro está recogido. Es decir, vamos a tener dos contactos. Uno que será, vemos aquí el caso 0, el interruptor principal que esté en ON y además que el cilindro esté recogido. Sé que es el B3. Y la seta de emergencia, como es normalmente cerrada, lo que queremos es saber si tenemos señal de emergencia, así que pues le meteremos el A1, que es la seta de emergencia. Siempre que esté la seta de emergencia activa, es decir, sin pulsar, nos enviará un 1 que nos dará señal a esta función. En la salida, nuestro sistema lo que tiene es para activar el motor, la salida QS1, activación del motor, que en vídeos posteriores veremos cómo funciona también su regulación mediante PWM, y el sentido lo tendremos en la Q2, sentido de giro. Pues grabamos el proyecto y podemos crear un segmento 2 dentro de main para los pilotos. Como no es una función compleja y podemos después visualizar pues todos los pilotos como están activos, pues podremos meterlo también dentro del main. En este caso lo que queremos pues sería ver si cada piloto, pues si tenemos activo la señal de que tiene tensión, que sería el K0, interruptor principal, pues lo que queremos es que nos active el piloto. Sabemos que son los P's, pues el piloto de interruptor principal ON. Si queremos dentro del mismo segmento meterle más líneas, en este caso vamos a meter dos, porque uno será para el piloto de que no tenemos señal de la seta de emergencia. En este caso es que cuando no tenemos señal de la seta de emergencia, se nos encienda el piloto de emergencia, que será el P4. Y por último, saber si estamos en modo manual o automático. En este caso, como el modo manual nos envía un 0, queremos que cuando no está activo esa entrada, que será
la S0, el selector de modo manual. Cuando tenemos un 0, lo que queremos es que se encienda el piloto de modo manual. Con esto tendríamos realizado un ejercicio simple con una función y unos pilotos. Guardamos el proyecto y antes de cargar en el autómata lo que hacemos es comprobar y compilar. Nos situamos en la cinta transportadora, botón de la derecha, compilar. Y podemos compilar el hardware y el software, solo los cambios, compilar todo, todas estas opciones. Vamos en este caso pues a hardware y software, los cambios. Es la primera vez que compilamos. Nos saldrán unos avisos. Y por último, si es todo correcto, nos aparecerá pues que la compilación ha sido finalizada con 0 errores y una advertencia. La advertencia es que la cinta transportadora no tiene ningún nivel de protección configurado. Esto veremos adelante, que se puede configurar un nivel de protección mediante contraseña. Bien, una vez que tenemos compilado, ya podemos cargar el programa en el autómata. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos situamos dentro de cinta transportadora y le damos al botón de cargar en dispositivo. Al cargar en el dispositivo nos dice que va a cargar este PLC. Vamos a utilizar esta tarjeta, iniciamos la búsqueda, igual que hicimos con la detección del dispositivo, y seleccionamos ese dispositivo una vez que haya acabado y cargamos. Le cargamos el programa, va a realizar también comprobaciones y la compilación. Como ya tengo cargado un programa, me aparecen unas advertencias de si queremos realizar una sincronización entre las variables que tenía ese PLC o el programa que tenía y las funciones y variables. Le voy a decir que continúe sin sincronización para que meta todo nuevo. A la hora de cargar tenemos que parar todos los módulos. Cargamos. Y una vez que haya terminado de cargar, deberemos pasar a arrancar el módulo. Finalizamos y ahora el autómata estará en funcionamiento. Si queremos observar lo que ocurre en nuestro PLC, le daremos a activar la observación. Nos aparecerán los contactos en verde, las líneas en verde cuando similar a como si tuviera tensión. Así que modo manual activo está el S 0. Si en el modo manual lo desactivo, pues aparecerá el modo manual sin señal. Si activo el modo manual, lo activa. Lo mismo con la seta de emergencia, que ahora está recibiendo señal. Si aprieto la seta de emergencia, pasará false. Y además veremos un poquito más abajo pues que se nos enciende el piloto de la seta de emergencia, de las 1. Si la desconecto, se desconecta el piloto. Bien, si queremos ir marcha adelante, pues pulsaremos sobre el jog de marcha adelante. Vemos ahí atrás cómo se mueve la pieza, o si le damos para atrás. Lo mismo con el motor, con la función. En este caso está asociado el pulsador de marcha adelante y marcha atrás. Vemos cuando le damos cómo se ilumina, y eso quiere decir que está activo. También podremos observar las tablas de variables. Dentro de la tabla de variables de la planta clasificadora, si le damos a las gafas, pues veremos cómo tenemos todas nuestras variables. Probamos con la seta de emergencia, vemos que se apaga, se enciende. Vamos a probar en el main qué es lo que ocurre cuando le damos a la seta de emergencia y pulsamos en el modo jog, pues vemos que no se mueve la cinta. Si quitamos,
se moverá la cinta. Con esto, lo único que nos queda para finalizar este proyecto sería guardarlo y archivarlo para compartir. Para archivar un proyecto y pasárselo a un compañero o tenerlo guardado en un formato comprimido y después poder reutilizarlo, vendremos a proyecto, archivar. Nos va a preguntar cuál es la ruta de origen que queremos, es decir, nuestro proyecto, y cuál es la ruta de destino. En él seleccionaremos la ruta de destino, en este caso he seleccionado esta, y le voy a llamar A01FC, igual que el proyecto. Abrimos y archivamos. Este archivo lo podremos desarchivar posteriormente para seguir con el proyecto.